Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la participación. Quisiéramos confirmar que les vamos a solicitar que verifiquemos micrófonos apagados. Nos pueden escribir por el chat si nos están escuchando. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Nuevamente, muchísimas gracias por la asistencia. Esperamos que disfruten mucho este espacio, este encuentro en el cual vamos a construir conocimiento juntos, aprender juntos. Y permítanme, les activo cámara, eso para darles el saludo nuevamente. Muchísimas gracias. Este es un evento en el marco de lo que es las jornadas de ingeniería. Para iniciar, vamos a pedir entonces al doctor Soto, nuestro decano de la Escuela de Ingeniería, que nos regale unas palabras. Doctor Soto. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento especial en el cual estamos presentando las jornadas de ingeniería en nombre de la Universidad de IA y de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas. El 17 de agosto es el día de la ingeniería. Mil felicitaciones a todos los ingenieros. Ser ingeniero, más que una parte técnica, tiene que involucrar otras disciplinas, otras ciencias, como las ciencias sociales humanas, las ciencias económico-administrativas, las ciencias básicas y las ciencias propias, pues, básicas de la ingeniería y de ingeniería aplicada, para realmente producir soluciones pertinentes que aporten al desarrollo de las organizaciones y de la sociedad. Por eso es que queremos resaltar la labor del ingeniero y lo hacemos a través de estas jornadas. Vamos a tener diferentes conferencias durante esta semana y la semana entrante. Mañana tenemos otra que vamos a estar pues, enviando por redes sociales y por diferentes canales. Hoy empezamos con la charla Alejandro Cardona Vélez, una persona muy querida de la casa, muy conocido, egresado de Ingeniería Mecatrónica, y a cual le agradecemos que nos esté acompañando en este evento. Recordarle que nuestros temas están muy relacionados con las fortalezas que manejamos a nivel de la escuela, y esta de energías renovables está muy a la par de un programa de especialización que nos aprobó el Ministerio a finales del año pasado de energías alternativas, y que empezamos a ofrecer a partir del 1 de septiembre para los que quieran estudiarlos el año entrante. El director en este momento es Andrés Carrillo. Cualquier cosa o cualquier inquietud se podrían comunicar con él en caso de que sea de su interés. Nuevamente, como lo dijo el ingeniero Joffrey, espero que esta charla sea muy amena y más que amena, que construyamos conocimiento. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, doctor Soto. Vamos entonces a, permítame presentarles a Alejandro y reiterar Alejandro nuestro agradecimiento. Alejandro Cardona Vélez es ingeniero mecatrónico de la Universidad de ella, magíster en gerencia de proyectos, actual becario de Fulbright de la maestría en gerenciamiento de tecnología en la Universidad de Nueva York. Es el actual líder de proyectos de ingeniería renovables y eficiencia energética para el proyecto de inversión en sostenibilidad para la ciudad de Nueva York, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, del Centro de Negocios Sostenibles de la Universidad de Nueva York. Alejandro
También tiene experiencia laboral en innovación, gerencia de proyectos, negociación internacional y desarrollo de productos. Se ha desempeñado como líder de ingeniería en innovación de mercado en Gombarri, Colombia. También ha sido coordinador de Tecnoparque del SENA, Manager Junior de compras para Bosch Latinoamérica y líder de desarrollo de la línea de robótica para Shanghai Learn Electronics. Bueno, entre otras actividades, también hemos tenido el honor de contar con su participación como docente en nuestras asignaturas de proyecto de ingeniería para el programa. Vamos a pedirle entonces a Alejandro que nos active su cámara. Nosotros vamos a desactivarla para lograr una mejor comunicación, igual que los micrófonos. En la dinámica vamos a ir recogiendo las preguntas, en la medida que se van inspirando, vamos a hacer entonces una selección de las preguntas para que Alejandro nos pueda contestar al final. Y lo que vamos a hacer con todas estas preguntas que no alcanzaremos a contestar, Alejandro nos ha compartido el correo que ven en este momento en la presentación para atender muy gentilmente todas estas comunicaciones. Bueno, Alejandro, bienvenido. Geoffrey, muchas gracias. De nuevo, gracias a la universidad por la invitación y bueno, qué mejor forma de iniciar estas jornadas de ingeniería que mostrando lo que están haciendo un montón de ingenieros alrededor del mundo sobre esta dinámica, sobre este tema de energías renovables. La información que vamos a presentar hoy es, digamos, la parte de dominio público, la parte que se puede mostrar de una iniciativa muy interesante de la Universidad de Nueva York que se llama Invest NYC SDG, que traduce más o menos la inversión en la ciudad de Nueva York con el objetivo de escalar el impacto de las soluciones a las metas de sostenibilidad de la ONU. Vamos a hacer un recorrido desde primero unos conceptos muy globales y muy generales. Después vamos a entrar al contexto de la ciudad como tal, vamos a entender cómo la ciudad está interactuando entre el sector público y el sector privado, y vamos a entrar a un tema muy interesante de innovación tecnológica, donde vamos a entender qué soluciones son las más relevantes para la ciudad en este momento, en qué se está invirtiendo el tiempo, en qué se están invirtiendo los recursos, y finalmente como unas conclusiones sobre qué pasa con el mundo post-COVID, cómo el virus ha impactado estos engranajes y qué va a pasar el próximo año, esperamos. Vamos a iniciar con un contexto global. Vamos a ponernos todos el sombrero de la ONU, vamos a poner el sombrero de jefes mundiales para entender qué está pasando con el tema de sostenibilidad. Primero hay dos conceptos muy importantes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es las siglas SDG de la ONU, y el límite de 1.5 grados centígrados. Resulta que en el 2005 la ONU definió 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el 2016, el Acuerdo de París, digamos que presenta las consecuencias sobre qué le pasaría al mundo si subimos 2 grados centígrados en el promedio, en un promedio anual de toda la superficie terrestre, 2 grados centígrados, y las grandes consecuencias que podríamos tener. En conclusión, si llegáramos a los 2 grados centígrados, no habría planeta. El Acuerdo de París definió un límite de 1.5 grados centígrados para por lo menos mitigar la destrucción del coral marino, el aumento del nivel del mar a causa del derretimiento de los polos, las olas de calor, creación de tormentas, huracanes, todo este tema como resultados de un aumento en la temperatura de la superficie terrestre. Y ese aumento de la superficie de la temperatura se debe principalmente a las emisiones que nosotros como humanos estamos aportando al planeta.
Esta gráfica muestra claramente cómo vamos. Para explicar un poco, esos 2 grados centígrados son referencia a la época preindustrial, por así decirlo, midiendo el impacto de lo que nosotros como seres humanos y el desarrollo industrial hemos aportado al planeta. Meta de 5 ha sido una guía muy importante para la ciudad de Nueva York como tal, que veremos más adelante. Una herramienta muy importante para esta mitigación de cambio climático son las energías renovables. Según la EIA, no la universidad, sino la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, define la energía renovable como aquella que viene de fuentes que se pueden reponer naturalmente, así tengan un flujo limitado. Por la naturaleza de estas fuentes, la mayoría de ellas tienen un bajo nivel de emisiones, entonces se vuelve supremamente atractivo para poder atacar este plan de no llegar a los 1.5 grados centígrados de calentamiento. Hay mucho tipo de tecnologías renovables, hay muchos subgrupos, hay nuevas tecnologías que cada vez están apareciendo, pero digamos que las categorías principales que tenemos ahora es la eólica, que viene del viento, la solar, del sol obviamente, la hídrica del agua, la geotérmica, que aprovecha la temperatura del subsuelo terrestre, y la biomasa, que viene de materia orgánica. Ahora vamos a ponernos el sombrero de la ciudad de Nueva York. Vamos a imaginar que somos alcalde de Nueva York y que digamos, estamos liderando proyectos para esta ciudad. ¿Por qué es importante la ciudad de Nueva York? Porque resulta que fue la primera ciudad que alineó un plan de desarrollo hacia las metas de sostenibilidad de la ONU, las SDG que mencioné ahorita. Y eso le da una relevancia importante, aparte que era una ciudad con una naturaleza hacia la industria, hacia la finanza, hacia el desarrollo de nuevos mercados, hacia el desarrollo de unas tecnologías muy importante, y por eso creemos que todo el trabajo que estamos desarrollando en este proyecto de la Universidad de Nueva York puede tener aplicaciones en muchas partes del mundo. ¿Qué hacemos en el proyecto, en la Universidad de Nueva York? Nosotros cogemos como base las metas de SDG, las metas de sostenibilidad de la ONU, y dividimos la ciudad por diferentes sectores. Entonces aquí en el diagrama de Venn estamos viendo cómo interactúan. Está el sector público, donde nosotros investigamos qué políticas públicas se están desarrollando, cómo es la estructura de la toma de decisiones dentro de diferentes departamentos de la ciudad, qué entidades como fruto de desarrollos políticos se están conformando a nivel ciudad, y separando, digamos, lo que es políticas públicas a nivel estatal, federal y local. También tenemos otro conjunto, que es la parte privada. Nosotros lo dividimos entre el sector corporativo, que son aquellas empresas que tienen manufactura, instalación, mantenimiento, diseño, etcétera, y otra parte, un subgrupo dentro de este sector privado, que es el sector financiero, porque las personas que trabajan con el tema de energías renovables se dan cuenta que la financiación de estos proyectos son supremamente importantes y es incluso uno de los campos de innovación más relevante que estamos viendo en los últimos años. Y finalmente tenemos un tercero conjunto, que se llama las organizaciones de interés, donde entra la comunidad, donde entran las organizaciones no gubernamentales, donde entran los grupos de justicia climática, aquellas personas que están, digamos, luchando por incentivar soluciones verdes. Esos tres grupos dentro de este diagrama tienen una dinámica completamente cambiante. Entonces vamos a ver que en un año el sector privado está jalando, el próximo año el sector público puede estar jalando, y se vuelve completamente dinámico todo este sistema. Lo que hace la universidad como su aporte desde academia es dar una luz y una integración entre todos estos sistemas, así sean cambiantes. Entonces,
El proyecto, con el patrocinio pues, que tenemos de Goldman Sachs, es la parte financiera, PepsiCo es la parte corporativa, con Edison, que de pronto no muchos lo conocen, pero con Edison es el EPM de acá de Nueva York, y otras entidades que ayudan dentro del proyecto. Lo que hacemos es, digamos, mapear lo que está pasando en la ciudad como resumen, y ver qué proyectos pueden escalar el impacto dentro de toda la ciudad. Entonces, primero entendamos, desde 2015 se inició un plan que se llama One NYC, o Una Ciudad de Nueva York, que tiene una meta muy clara. Ya vimos por qué el 1.5, entonces, digamos, el alcalde hizo una traducción de ese 1.5 y lo llevó a qué significa para la ciudad. Para la ciudad significa que para el 2050 las emisiones deben haber sido reducidas a un 80% frente a lo que se tenía en el 2005. Entonces, esa guía específica se llama 80-50. 80% de reducción para el 2050. Hace parte del plan de gobierno, como mencioné, de una ciudad de Nueva York. Si nos ponemos el sombrero de alcalde, como vimos ahorita, estratégicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué dentro de la ciudad es lo que más consume, lo que más emite. Lo que más emite en la ciudad de Nueva York, en este caso en específico, son los edificios. Aportan un 66% de las emisiones de la ciudad, el transporte un 30% y el desperdicio el 4%. En esta gráfica que vemos a mano derecha, entendemos que las emisiones no se están incrementando precisamente por unas políticas públicas que han venido desde el 2005. Tenemos un 17% de la reducción, y vemos qué pasa si no hacemos nada, absolutamente nada, y qué pasa si aceleramos esa reducción de emisiones, donde el objetivo es, como mencioné, llegar al 80%. Se dice que para el 2050 la ciudad va a ser carbono neutral. Entonces ustedes preguntarán, ¿qué pasa si se tiene solo el 80% de reducciones? ¿Qué pasa con ese 20% para que se denomine una ciudad carbono neutral? Resulta que el plan es utilizar el comercio de carbono, comprar el derecho en otros lugares donde no se emitan, donde no se tengan emisiones, y bueno, acá se llama carbon trading. Entonces, compensar ese 20% que según los estudios dicen que no se pueden reducir, que definitivamente son esenciales y que digamos no hay forma actual para poderlos eliminar, pues toca pagar en otras localidades para poder balancear el tema. Luego de saber qué es lo que más emite dentro de la ciudad, pues vamos a pasar a cuáles son las fuentes digamos, que alimenta ese sector que contamina tanto. Entonces, partiendo de que hay un proceso que se tiene que dar de electrificación dentro de la ciudad, cómo está distribuida la red de electricidad de la ciudad de Nueva York. Entonces aquí vemos esta gráfica donde presenta la proyección para el próximo año de las fuentes de electricidad. Representa un 86% las fuentes fósiles. Resulta que esta distribución era muy diferente el año pasado, porque la energía nuclear aportaba un 30% a esta distribución. Pero hubo un plan muy claro donde hasta este año las plantas nucleares tienen permiso por operar, lo cual dice que pasamos de un 30% a un 3% nuclear, y le da, digamos, un desbalance desproporcionado a las energías fósiles si no pasa algo con las energías renovables. Las metas entre Estado y ciudad son muy claras para los próximos años. Ya se tiene un recorrido interesante y se tiene muy demarcado que lo que se tiene que hacer en los próximos gobiernos. El Estado de Nueva York tiene una meta para eólico de 9 gigas para el 2035 de almacenamiento, no necesariamente batería, sino almacenamiento en sus diferentes formas, incluyendo la batería. 3 gigas para el 2030 y de solar 6 gigas para el 2025. Y un interés para poder ser más optimizados energéticamente de 185 trillones de BTUs, que es una medida energética.
para el 2025. Ahora, la ciudad de Nueva York, no el estado, sino la ciudad, tiene una meta de 1 giga para el 2030, donde 100 megavatios tienen que ser provenientes de edificios donde la ciudad es dueña del edificio, de edificios públicos, 500 megas para el 2025 de batería, ese sí es batería. Bueno, y finalmente para el 2030 el 50% de energías renovables y para el 2040 el 100% de las energías renovables que alimenta la red. Entonces lo que veíamos que era el 86% en la gráfica anterior debe desaparecer para el 2040 completamente y el espectro de energías renovables va a ocupar completamente la gráfica. Para que usted haga una proporción, tenga una proporción de lo que significa una giga, un gigawatt en este caso, Hidroituango tengo entendido que tiene una capacidad, pues está diseñada para una capacidad de 2.4 gigawatts. Aquí estamos hablando que en un solo aspecto, que es el eólico, el Estado tiene una meta de 9 gigawatts para el 2035. Entonces, vean que el consumo energético de esta parte de Estados Unidos es muy grande y la ciudad de Nueva York es famosa por ser de las que más consume energía en el mundo. 3 aspectos importantes fue la desactivación de las plantas nucleares que mencioné ahorita y la actualización de peaker plants. Peaker plants son las plantas que están construidas únicamente para la hora pico durante el año, que casi siempre es en verano. Se prende la planta solamente para abastecer energía en esa hora pico para evitar apagones en la ciudad, y hay un plan muy interesante que vamos a hablar de él después, donde se están reemplazando las peaker plants por baterías. O sea, los equipos que hay internamente en las peaker plants se están desmontando y se están instalando baterías para poder, digamos, recibir con más facilidad las energías renovables que son fluctuantes. Y finalmente está el Acta de Movilización Climática, que es un conjunto de leyes que vamos a explicar en un momento. Listo. El Acta de Movilización Climática es un grupo de varias leyes, no son solo 3 como aparecen acá, sino aquí están las más relevantes, pero son un grupo creo que son 7 leyes aproximadamente, todas alrededor de lo que hemos hablado del cambio climático. Son muy estrictas, son reconocidas, las primeras que en su naturaleza, algunas de ellas a nivel mundial, y bueno, aquí están las 3 principales. La primera, que es la ley local 92 y 94, que finalmente tratan básicamente lo mismo, donde exige que todos los edificios nuevos dentro de la ciudad o aquellos que tengan reformas importantes en la estructura del techo del edificio tienen que instalar un techo verde, o sea, con plantas, o un techo solar. La segunda es la Ley Local 96, que habla de un sistema de financiamiento PACE, P-A-C-E. Ese es un sistema de financiación muy interesante donde el gobierno habla con los bancos para que presten dinero a proyectos de energías renovables o de eficiencia energética dentro de los edificios, pero el cliente final no le paga ese préstamo al banco directamente, sino que lo paga a través del impuesto de propiedad, el predial, por así decirlo, el equivalente al predial. Es muy interesante y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y tercero, que es el más importante de todos, es la Ley Local 97. Esta ley local rompe un paradigma completamente. Digamos que en muchas partes del mundo nosotros vemos límites de carbono. Esos límites de carbono normalmente están destinados a la industria, para que aquellos edificios, aquellas fábricas que tienen muchas emisiones, la ciudad le pone un tate quieto y le pone un límite para que no emitan más de la cuenta. Resulta que esta ley coge a todos los edificios de la ciudad, no importa si son residenciales o si son comerciales, y si son mayores a 25.000 metros cuadrados, tienen un límite de emisión por metro cuadrado. Entonces, tienen diferentes categorías, diferentes formas de calcularlo, pero lo importante es que, como ven en la gráfica, cada edificio va a tener un límite determinado para emitir.
Si emite más de la cuenta, empieza a pagar unas multas a partir de 2024. Y en el 2029 ese límite se vuelve aún más estricto y en el 2034 aún más estricto. Entonces espera que en la primera etapa de 2024 al 2029 afecten alrededor de un 30% de los edificios mayores a 25 metros cuadrados, en la segunda etapa un 70% y en la última el restante. Entonces es una ley supremamente agresiva, supremamente interesante, porque esto mueve mucho el sector de eficiencia energética y de energías renovables dentro de la ciudad. Ahora vamos a ponernos el sombrero de ingeniero, que aquí estamos en la jornada de ingeniería, entonces vamos a ponernos a imaginar que somos ingenieros de desarrollo y vamos a entender cómo definir, cómo destinar los recursos dentro de nuestro equipo para desarrollar las innovaciones dentro de energías renovables con ejemplos actuales y ejemplos digamos que lo último que se está implementando en la ciudad en este aspecto. Un tema muy interesante que no es tan conocido por nosotros en Colombia, hay un proyecto o varios, ya la verdad no sé, en La Guajira, pero digamos que no lo vemos tan de frente, y es el eólico offshore. ¿Qué diferencia hay con el onshore? Offshore es una turbina que está instalada fuera de la costa, está instalada en el océano, y el onshore son aquellas turbinas que vemos instaladas en tierra. ¿Qué diferencia hay? Pues cuando estamos instalando las turbinas en medio del océano, tenemos acceso a unas corrientes de viento mayores, tenemos mayor capacidad de generación y relativamente mayor estabilidad en la generación. Necesitamos, pues tenemos más espacio disponible en el océano, entonces digamos que no contamos con tierra que puede pertenecer o que puede estar cerca a comunidades. Afectamos menos personas por el ruido. En el proyecto que está aquí, en los proyectos que se están formando aquí en Nueva York, son mínimo 14 millas de la costa, y todos estos beneficios van en contradicción digamos que la parte negativa, que son los mayores costos de instalación, porque es más costoso instalar en el océano, y unos potencialmente mayores impactos ambientales en el ambiente marino. En la ciudad de Nueva York hay dos proyectos muy importantes que ya fueron adjudicados el año pasado a dos empresas que se llaman Ørsted y Equinor. Ørsted es una empresa muy interesante que yo recomiendo a todos los que les gusta este tema que averigüen un poco más. Ørsted era la empresa danesa de petróleo y gas natural, y pasó por una transición completa de 300, una transición, un giro completo frente a lo que ellos tenían como modelo de negocio, y ya están dedicados 100% a las energías renovables, especialmente en eólico. Hoy en día esta empresa es la pionera a nivel mundial y curiosamente es de las empresas que más aportan al PIB de Dinamarca. Entonces tenemos un ejemplo de una empresa que se dedicaba a las fuentes fósiles y ahora está completamente en las energías renovables. Bueno, para estos proyectos que ya están adjudicados, que tienen un tamaño de 1.7 gigawatts, y ahí vemos en el mapa cómo están ubicados frente a la costa de Nueva York, se espera la operación en el 2024 y pues involucró alrededor de $3 billones en inversión. Esa inversión fue a través de un método diferente, un método innovador. Aquí empezamos a hablar de formas diferentes de hacer las cosas, que fueron los OREC. OREC es los créditos de energía renovable offshore. Entonces, es una forma de indexar el pago de la energía generada que facilita la inversión de estas dos empresas en los proyectos. Una forma diferente de cómo hacer las cosas. Ahora, si somos encargados de innovación dentro de la parte eólica, lo primero que hacemos como estrategia y optimización, y para poder optimizar los recursos, es ver el desglose de costos de un proyecto tradicional de energía eólica offshore. Entonces aquí vemos en
gráfica de torta, el aspecto que más aporta costos dentro de un proyecto son las turbinas, seguidos por la instalación. Entonces, y tercero está la OMS, que es todo el sistema de operación del campo. Esos tres van a ser, digamos, nuestra prioridad para poder innovar, y es donde en este momento los mayores desarrollos se están haciendo. En la gráfica vamos a ver la proyección de implementación dentro de Estados Unidos de la energía eólica y cómo los costos están siendo reducidos de forma drástica para los próximos años, principalmente por la innovación en esos tres aspectos que acabo de mencionar. Vamos a hablar un poquito más de esas innovaciones. Uno de los proyectos acá en Nueva York va a instalar la turbina más avanzada en el mercado, y es quizá el primer proyecto comercial en donde se instala. Se han instalado para prototipos, para pruebas, etcétera, pero esa turbina de General Electric va a ser, digamos, que el primer proyecto real comercial donde se va a instalar. Para que ustedes hagan una proporción, una idea del tamaño de esta turbina, ven la gráfica donde vemos la Torre Eiffel, que tiene 324 metros de altura, y esta turbina va a tener 260 metros de altura. Igual la comparación con el edificio Chrysler acá en Estados Unidos. En esta gráfica, en la izquierda, vemos en la parte inferior cómo ha sido la evolución de tamaño de las turbinas en el sector eólico, y cómo ellos se dieron cuenta que entre más generación haya dentro de una misma torre, se justifica de alguna forma los costos de instalación y los costos de transporte, pero eso también lleva a una saturación tecnológica. Entonces, si hablamos de un ciclo de vida tecnológico, vemos que debido a los tamaños que ya estamos hablando tan grandes de las turbinas, estamos llegando, digamos, al final de una madurez de la tecnología, y en unos años pasaremos a la saturación de la tecnología, siempre y cuando no aparezcan nuevos métodos revolucionarios de transporte, de fabricación, de instalación de estas grandísimas estructuras. Pero por ahora, digamos que tenemos estas turbinas que generan 12 megawatts, el 45% más de lo que cualquier turbina en el 2018 estaba generando, y bueno, se considera un producto bastante nuevo para el mercado. Vamos a hacer un zoom dentro de la turbina, vamos a ver cuáles son los elementos más importantes. Aquí ven un desglose de los costos. De nuevo vemos pues cuáles serían las prioridades para designar recursos de innovación. La torre tiene un aporte grandísimo con el 26.3%, las aspas también, y digamos que la generación de la energía como tal. Estas turbinas funcionan a través del principio de inducción de Faraday. Básicamente, cuando tenemos un movimiento, un conductor se mueve alrededor de un campo electromagnético, existe una corriente eléctrica, se crea una corriente eléctrica, y los materiales, la investigación, el desarrollo de materiales de esos imanes de ese campo magnético, ha sido importantísimo para toda la industria. Entonces, pues hoy en día estas turbinas utilizan neodimio, hierro y boro, que pues un material que, digamos, que han desarrollado de forma muy interesante para estos imanes. Y el tema de las aspas se vuelve también importantísimo. Vemos el despiece de la turbina a mano derecha, y vemos el sistema que permite que las aspas cambien su dirección. Y eso es muy importante dentro de la turbina para dos cosas. Primero, optimizar la generación energética dependiendo de las velocidades de viento que se tienen. Y segundo, no destruirse si llega una tormenta o un huracán con velocidades mayores a lo que el sistema, digamos, está diseñado para poder generar energía. Entonces, básicamente, si llega un huracán muy fuerte, las aspas se tienen que alinear con el ángulo de ataque del viento de la tormenta, para evitar que la turbina sea destruida.
Aquí vemos una foto en la parte inferior izquierda, para que ustedes vean más o menos la proporción de este tipo de torres, y alcanzamos a ver un poco el sistema hidráulico que permite esta dirección. Si tenemos que consolidar los temas en los que acá en la academia y la industria está invirtiendo tiempo, sería esta lista. Primero, la aerodinámica, aeroelasticidad y estructura, que habla de todo el tema de la torre y cómo se comporta frente al viento y los materiales que se pueden utilizar. Segundo, los rotores inteligentes, que acabo de mencionar, porque es tan importante que las aspas se puedan ecualizar dependiendo de las velocidades y los ángulos del viento. Tercero, algo muy interesante es el sonido y la acústica, porque una de las quejas principales de estos proyectos en Europa es el sonido que generan las aspas. Entonces, se están diseñando aspas para que mitiguen lo que más se pueda estos sonidos, tanto por el movimiento del viento como por el giro del eje principal de la turbina. Cuarto, la caracterización de campos con drones y modelos de predicción de viento. Esto ha sido también muy importante, donde se están desarrollando modelos de levantamiento, de mapeo, de levantamiento, tanto fuera del agua como submarino, no con drones, la parte submarino, pero por un levantamiento de toda la planta marina para poder definir las fundaciones y cómo se va a instalar el proyecto. Después hablamos de los buques especializados para la instalación. Esto ha sido también uno de los limitantes más grandes de esos proyectos, porque resulta que aquí en Estados Unidos hay una ley que se llama Jones Act, que prohíbe que barcos fabricados en otros países puedan operar tranquilamente en las costas de Estados Unidos. Entonces, digamos que ha llevado a un retraso de alguna forma en el proyecto, y también en una necesidad de desarrollar, de construir los barcos internamente con tecnología nueva y con ciertas innovaciones para la instalación de estas nuevas turbinas. Y por último, métodos de producción, que digamos que es una mejora constante en cualquier elemento. Ahora pasemos a solar. Solar es quizá la tecnología en la que estamos más familiarizados y que vemos más de frente, o por lo menos con mayor crecimiento. Es una tecnología que dentro de Nueva York tiene un contexto muy diferente, porque la ciudad de Nueva York, no estoy hablando del estado, estoy hablando de la ciudad de Nueva York, tiene muy poco espacio y requiere, y aparte la tierra es supremamente cara. Entonces vamos a ver cómo la ciudad ha estado asumiendo esas características que tiene. En esta gráfica vemos cómo exponencial el crecimiento de instalación solar. Sin embargo, es mínima. En este momento representa menos del 1% de la red, pero se espera que estos números crezcan, como vemos en las metas que presenté anteriormente. De nuevo vamos a hablar de costos, vamos a desglosar un proyecto de energía solar. ¿Cuáles son los elementos que representan más costos? Y aquí vemos en la torta los paneles solares son los elementos más costosos, y ya después viene digamos la tierra, que eso es independiente por un desarrollo técnico y tecnológico, y todo el sistema de balance of system, que están inversores, cables internos, etcétera. Esta gráfica a la mano derecha vemos cómo los están siendo reducidos. Incluso hay una cifra muy interesante, que durante la última década los costos del watt instalado de solar se ha reducido un 70%, y también va de la mano a una instalación mucho mayor, un despliegue mucho mayor a nivel nacional de esta tecnología. Si pensamos de nuevo como ingenieros, pues la prioridad en este momento sería atacar el tema de los paneles solares. Pero resulta que el mercado de paneles solares se encuentra lo que algunas personas llaman un océano rojo, que
quiere decir que es una pelea de costos y una pelea entre competidores demasiado agresiva, y eso hace que una disrupción tecnológica sea prioritaria para poder seguir con la tecnología. Actualmente tenemos tres tipos de paneles principales. Está los monocristalinos y los de película delgada. Aquí en esta tabla vemos que los monocristalinos, digamos, son los más costosos, pero los que tienen mayor eficiencia. Policristalino, digamos, está en la mitad, y los de película delgada están con baja eficiencia, pero también con bajo costo. Acá la industria, para los proyectos que estamos viendo dentro de la ciudad de Nueva York, está con mucho énfasis en los otros tipos de paneles. Está el bifacial solar, que son los paneles que tienen la capacidad para absorber, para generar electricidad, no solo con uno de los lados que están de cara al sol, sino también por el otro lado. Ahorita vamos a ver por qué esta tecnología es tan importante y es de las más relevantes en este momento. Tenemos las de concentración fotovoltaica, que es por medio de lentes. Se concentra el rayo solar a un panel que es, digamos, genera más energía por centímetro cuadrado. Están los paneles que son flexibles, que son muy importantes para algunas aplicaciones y para temas estéticos. Y finalmente los paneles transparentes. Ahora, vamos a dividir los proyectos de solar de la ciudad de Nueva York en dos. Uno que es el Utility Solar, que son los proyectos de gran escala, y están los proyectos de energía distribuida. Entonces vamos a empezar por el tema de Utility Solar, que es proyectos de gran escala. Y la diferencia entre estos dos es que el Utility Solar son los proyectos que generan la energía en un lugar diferente a donde se va a consumir, mientras que el Distributed Solar se genera en el mismo sitio, o por lo menos cerca donde se va a utilizar la energía. Estos son el Utility Solar es básicamente los campos solares, donde vamos a ver un gran consumo de área con muchos paneles. En el caso de Nueva York, como dije anteriormente, la ciudad como tal no tiene muchos espacios y la tierra es muy cara. Por lo tanto, esos proyectos tienden a estar más en la parte norte del estado, que sí tienen más espacio. La red de electricidad de la ciudad está muy de la mano con la parte del estado. Entonces esos proyectos que estén fuera de la ciudad tienen un impacto dentro de la demanda energética interna. Vamos a ver tres tipos de arrays, de instalaciones de paneles en el Utility Solar. La primera es estructura fija. La estructura fija es básicamente una estructura metálica que soporta el panel y está estática. Esta estructura hace algunos años era la más utilizada, especialmente en el trópico. Es la más económica y digamos que en el trópico se presta mucho porque en el trópico no tenemos una variación muy marcada del desplazamiento del sol, mientras que en lugares donde estamos más cerca a los polos sí vemos un cambio drástico a medida que el año pasa frente al estado del sol, y también los ángulos entre el sol, entre la mañana y el atardecer. Entonces la estructura fija anteriormente se utilizaba más en el trópico. Pasamos al desarrollo de los trackers, que son las estructuras que siguen la radiación solar, que siguen el sol, y tenemos aquella de dos ejes y aquella de un eje. Los ejemplos que yo tengo ahí en la foto no son los únicos, cada uno tiene una configuración completamente distinta y unos mecanismos completamente distintos, pero vamos a hablar, el tracker de dos ejes permite seguir al sol tanto en diferentes horas del día como en diferentes épocas del año, como mencioné ahorita, y está el tracker de un eje donde podemos seguir el sol en diferentes horas del día. La tendencia en este momento, y aunque hace pocos años el tracker no era considerado en zonas del trópico o en otras
otras geolocalizaciones, hoy en día el tracker está denominando está, digamos, siendo prioritario para todos los desarrollos en muchas localidades. ¿Por qué? Porque resulta que los costos de las instalaciones de trackers han reducido mucho los costos y si digamos que pueden ser mayores a los de una estructura fija, se ha notado una justificación por el tema de generación energética. Entonces, vamos a ver este video que muestra cómo la estructura de tracker, los mecanismos de trackers han sido optimizados. Vimos en la diapositiva anterior un tracker muy grande donde por cada módulo necesitábamos unos actuadores y esos actuadores tenían un impacto solamente sobre ese módulo. Este diseño de tracker, de tandem tracker, como algunos lo llaman, permite que con un solo actuador, que normalmente es un motor axial, que se ubica en esta parte que estoy señalando con el mouse, poder mover una gran cantidad de paneles al mismo tiempo, y al tener un solo actuador, tienes un solo controlador, tienes un solo sistema para monitorear, etc. Y eso ha permitido una reducción interesante en los costos de los trackers. Entonces, ese paradigma que antes se tenía de los trackers era solamente utilizado en países cerca a los polos, digamos que ya está cambiando considerablemente. Aquí en Nueva York, los proyectos que se están instalando de solar en utility solar, la mayoría son trackers de este tipo exactamente. Bueno, los elementos que más están siendo investigados en la academia y en la industria en temas solares es primero la aerodinámica para reducir la fatiga y las fuerzas de viento. Estos, cuando se logra optimizar una estructura y se empieza a definir temas aerodinámicos, el diseño estructural, digamos que puede llevar a una reducción en espesores, en algunos aspectos de la estructura. Segundo, se está invirtiendo muchísimos recursos en los centros de operación remota y en los robots de limpieza. Entonces, todos estos campos actualmente tienen unos robots que son activados por un sistema central que barren el conjunto de paneles y los limpian, porque un panel sucio va a generar muchísimo menos energía que un panel limpio. Entonces, la frecuencia de la activación de los robots es supremamente importante, y digamos que la inversión en centros de operación remota cada vez son más importantes, utilizando temas de inteligencia artificial, de predicción, etcétera, que logra poder gerenciar más fácil estos campos grandes de solar. Bueno, tercero, la optimización de estructura en acero, que también va mucho de la mano con la primera investigación. Cuarto, la producción como cualquier elemento industrial, que es una mejora continua. Y lo último, la caracterización de campo con drones y modelos de predicción de sol, de radiación. Entonces, cada vez vemos más, así igual como el offshore, vemos tecnologías de visualización por medio de drones, de geolocalización, de levantamiento de mapas en 3D por parte con ayuda satelital, etcétera, que permiten encontrar el lugar más indicado para estos proyectos. Ya tenemos un histórico muy interesante de la generación energética por parte del sol. Ya tenemos varios años de experiencia, donde hoy en día se puede dar con mucha mayor confianza un valor de generación energética por un determinado campus solar. Ahora que explicamos y hablamos del tema de utility solar, que son los megaproyectos, los campos grandes de solar, hablamos de la distribución del distributed solar, que son los proyectos donde la generación está cerca o dentro de la propiedad donde se va a utilizar la energía. Aquí vemos una foto donde el rooftop es, digamos, el emblema
de todas estas soluciones en Nueva York porque no tenemos mucho espacio. Hay algunas soluciones donde vemos parqueaderos, donde vemos algunos invernaderos dentro de la ciudad, pero digamos que la más importante de todas sigue siendo la rooftop. Y hay varios tipos de rooftop. Aquí vemos las imágenes donde, dependiendo del techo, tenemos diferentes instalaciones de estos elementos. Como tenemos una tierra tan cara y tan escasa dentro de la ciudad de Nueva York, empieza la innovación no desde la parte técnica, sino desde la parte financiera, no desde la parte de diseño de elementos, que ya los vimos por parte del tracker, sino que empieza la discusión de cómo vamos a financiar el proyecto. Entonces, pues vemos que si un usuario quiere instalar su rooftop o su proyecto solar y tiene la plata, pues fácilmente va y lo compra y no tiene ningún problema. Eso raramente pasa. Cuando la persona tiene el área, pero no tiene el dinero para invertir, recurre a un préstamo bancario o a un lease. La diferencia es que con el préstamo bancario pues paga sus intereses y su préstamo, y con el lease pues ya todos sabemos cómo funciona, donde al final, digamos, se tendría la opción de poder adquirir los elementos que hacen parte del lease. Esto, digamos, es el mundo básico que aplica para cualquier elemento que usted quiera comprar, no solo solar. Pero vamos a ver un desarrollo que aquellos que están en el sector conocen muy bien, que es el PPA, que es el Power Purchase Agreement. Esta es quizá la solución más implementada en el mundo, donde usted tiene su propiedad, no tiene el dinero para instalarlo y quizá de pronto no está con la confianza de instalarlo todavía porque desconoce la tecnología, etc. Entonces llega un tercero y le ofrece un PPA, y lo que hace es decirle básicamente: yo le instalo los paneles dentro de su propiedad, usted me paga a mí una mensualidad. Hay diferentes tipos de contrato, puede que sea una mensualidad completamente fija por los próximos años con alguna indexación, o puede que usted pague una mensualidad dependiendo de lo que usted se ahorró frente a lo que usted pagaría a la empresa prestadora de servicio de energía. En el caso de Nueva York, esta empresa normalmente es Con Edison, que mencioné ahorita. Tenemos diferentes tipos o modelos de PPA, si es dentro del sitio, si es fuera del sitio. Digamos que son detalles ya de cada modelo, pero quiero llegar a la financiación PACE, que mencioné ahorita, que era la Ley Local 96. Como vemos que vienen unas leyes que van a marcar multas en todos los edificios, necesitamos un mecanismo de financiación que le dé confianza al usuario final para poder instalar sus proyectos. PACE ofrece exactamente eso, inicia este año, todavía no ha iniciado, pues iba a iniciar al principio del año, pero por temas del virus se dilató, y como expliqué ahorita, es una forma donde uno recibe la plata de un banco para instalar su proyecto solar o proyecto de eficiencia energética, pero lo paga a través de sus impuestos del predial, por así decirlo. Este PACE, esta metodología no es nueva en Estados Unidos. Inició con el presidente Obama al inicio de su gobierno. Ya está en casi todos los estados de la ciudad, del país, perdón, pero en Nueva York, este es el momento en que aún no ha iniciado. Se esperaba que iniciara al principio. Vamos a esperar que en los próximos meses lo tengamos, porque este tipo de innovaciones financieras, no solo el PACE, sino los diferentes modelos de PPA, son los que pueden llevar a una generalización de la tecnología importante de solar. Y me parece que es fundamental para poder llevar esas soluciones a cualquier tipo de persona.
Empezamos con otro tipo de innovaciones que se están haciendo acá en la ciudad de Nueva York y que esperamos que muchas otras ciudades copien. Este es el primer proyecto donde el dueño de los elementos es los habitantes cerca de la generación, es un community solar, pero esto es muy especial porque la propiedad donde están instalados los paneles solares son gubernamentales. Entonces, en este caso, se utiliza la terminal de la Armada de Brooklyn, se instalan unos paneles que son propiedad de la comunidad, se arma una cooperativa y, y ellos se ven beneficiados por la electricidad y por los beneficios de los créditos de energía renovable o por los créditos de los incentivos a nivel federal que tienen este tipo de proyectos. Esto es una prueba, se empezó en el 2018, aún no se ha terminado su implementación, pero estamos todos pendientes de qué pasa con este proyecto porque sin lugar a dudas es algo interesante y cómo se estructura la parte financiera y cómo se estructura la parte de consumo energético es bien interesante. Ahora vamos a un tema que a todos los ingenieros nos está interesando muchísimo, que es el blockchain. El blockchain, pues para aquellos que desconocen, es básicamente un protocolo donde se pueden realizar transacciones. Creo que hay alguien con un micrófono. Nos ayuda de pronto poniéndolo en silencio. Te lo agradezco. Alejandro, qué pena, se nos silenció tu micrófono, por favor. Listo. Gracias. Perfecto, gracias, Geoffrey. El blockchain permite realizar unas transferencias de una forma segura. Y estas aplicaciones se han llevado en muchas formas a la energía renovable. Hay un caso muy interesante en Brooklyn que se llama la micro red de Brooklyn, que ha sido supremamente innovadora, ahorita lo de ella. También está la aplicación en Carbon Trading, que es el comercio de emisiones de carbono, donde también hay avances del blockchain para poder comprar y adquirir carbono digamos, para el caso de la ciudad, de los edificios que hablábamos que van a pasar de los límites que tiene la ciudad, y para reportes de consumo. Entonces, hay un despliegue en toda la ciudad de elementos de eficiencia energética que cada vez que tienen Internet de las cosas, se permite reportar la información que recibe este elemento a una red principal que normalmente está controlada por la ciudad para evitar reportes manuales. Entonces, toda la estructura de la ciudad está para que las personas puedan reportar sus consumos manualmente y si se reportan de forma errada, están sujetos a multas. Entonces, el usuario final está muy motivado a poder tener elementos tecnológicos para poder reportar automáticamente sus consumos dentro de los edificios. Y el tema de eficiencia energética está muy llevado al tema de centros de comando dentro de edificios muy grandes que permitan saber cómo optimizar la energía dentro de su propiedad. Entonces, estas tres áreas dentro de energías renovables están siendo muy beneficiadas por blockchain, microgrid, carbon trading y reportes de consumo, por lo menos en el contexto de la ciudad de Nueva York. Ahora hablemos de la microred de Brooklyn, una empresa que se llama LO3 Energy. Desarrolló esta plataforma que permite que una persona no solamente compre energía renovable, sino que también ofrezca dentro de su comunidad lo que está generando y tiene, digamos, en exceso. Esta es una forma de motivar a las personas que no se animan, digamos, a obtener un sistema muy grande para instalar algunos cuantos paneles solares y permitan hacer unas transferencias de comprar energía y vender energía dentro de esta microred.
Los beneficios de una microred, pues es básicamente se tiene una independización de la red principal, una independencia de la red principal muy interesante, que permite, si la red principal falla, pues especialmente acá en Nueva York, donde ya ha fallado con el huracán Sandy, con algunas catástrofes que han ocurrido en la ciudad, pues se tiene una fuente de energía para la comunidad de forma muy resiliente. Se reducen pérdidas energéticas porque la energía no se está transmitiendo en grandes distancias, sino que están muy consolidadas en el mismo sitio, y eso ayuda también a la reducción de costos generales. Y pues finalmente es una solución ambiental donde estás incluyendo fuentes verdes dentro de tu consumo del día a día. Esto es un proyecto bastante interesante y, y esperamos que se repita. Hasta el momento ha tenido eh, buena, con todas las leyes que se están viniendo, se espera que esas soluciones tengan una mayor escalabilidad en la ciudad. Bueno, hablemos un poquito del tema de almacenamiento. Como mencioné ahorita, el almacenamiento no está limitado solamente a las baterías, pero digamos que es la parte más importante, porque también hay un tema de almacenamiento por agua potencial o algunas otras herramientas, pero hablemos de las baterías en este caso. Esta foto muestra una picker plant, que es una planta de energía que mencioné, donde se prendía solamente para horas pico de la ciudad para evitar apagones. Son plantas que son muy costosas para la ciudad y algunas de ellas supremamente viejas, y que cuando se prenden tienen unas emisiones bastante relevantes. Lo que dijo la ciudad fue, bueno, vamos a hacer un plan, tenemos un contexto muy interesante. Las plantas de energía nuclear se están apagando, eh, queremos poner energías renovables, pero las energías renovables son fluctuantes. El viento no sopla de la misma forma todo el tiempo y el sol no irradia las 24 horas del día. Por lo tanto, necesitamos un almacenamiento de energía, que es la solución. Pero como la ciudad tiene tan poco espacio y no cuenta con, con muchas instalaciones donde puedan instalar baterías, se pensó en las speaker plants como la tierra más indicada para poder instalar estos elementos. Por la ley de los bomberos de Nueva York, no se puede instalar baterías dentro de los apartamentos y hay muchas restricciones para poder tener baterías dentro de la ciudad porque se considera una posible fuente de incendio. Entonces hay muchas restricciones. Estas plantas tienen todos los protocolos de seguridad ya listos y no están, digamos, cerca a muchas comunidades que representan un riesgo para esto. Entonces, hay varios proyectos como este que se llama Ravenwood, donde se van a instalar 360 megas de almacenamiento, reemplazando completamente una fuente sucia, una fuente de muchas emisiones, por una batería que es un respaldo muy grande para las energías renovables. En la gráfica inferior a la izquierda vemos cómo son los picos de energía de la ciudad. Vemos que los picos, a diferencia probablemente de Medellín o de algunas ciudades del interior, no ocurre durante la noche, sino que ocurre en la tarde por el tema, en verano, por el consumo de los aires acondicionados, que llevan a un posible colapso de la red. Especialmente en mediados de julio, las personas, todos prenden los aires acondicionados y ya han ocurrido apagones. Esos apagones en medio de una ola de calor puede llevar a muchas muertes dentro de la ciudad, que se han reportado ya bastantes. En esta gráfica vemos un diagrama muy interesante de las tecnologías de las baterías, y es muy importante ver cómo las baterías de litio-ion son las preferidas por la industria. Tienen un mayor rango de acción, el precio, digamos que es el que mejor
rata de eficiencia y de precio tiene. Hay muchas otras tecnologías, sigue, y cada vez hay más, pero las personas que conocen de esto saben que hay miedos por parte de inversionistas para nuevas tecnologías, y bueno, estamos esperando que por lo menos se masifiquen estas soluciones, pero definitivamente las de lithium ion siguen siendo las más usadas por la industria. Pasemos a esta tecnología que la verdad es de las más interesantes para el proyecto nuestro, que es la geotérmica heat pump. Esta tecnología lo que utiliza es la temperatura del suelo para poder regular la temperatura de un ambiente. Como utiliza solamente la regulación térmica, requiere menos energía, utiliza el 30% frente a las calderas y hornos de gas natural que aún se utilizan en la ciudad, y utilizan el 80% de un aire acondicionado tradicional. ¿Y cómo funciona? Pues tenemos, me devuelvo, qué pena, este es uno de los proyectos más insignia, que es la Catedral de San Patricio en la ciudad, y aquí vemos que para este proyecto en especial se tuvo que taladrar tuberías hasta 1800 pies para poder implementar este sistema. En este momento ellos ya han mostrado reportes donde el ahorro energético es hasta el 30%, y digamos que ha mostrado una mejoría grandísima en términos de estabilidad del sistema, y una reducción grandísima en términos de emisiones para la ciudad. Entonces, se perfora y se instalan este sistema de tuberías donde tienen un líquido que constantemente está fluyendo. Hay unas heat pump que lo que hacen es extraer el aire caliente o el aire frío en invierno. Se hace una transferencia térmica con el líquido que hay en las tuberías y se regula la temperatura utilizando una temperatura que es bastante estable subterránea. En el caso de Nueva York, estamos hablando de una temperatura que oscila entre los 13 y los 18 grados centígrados durante todo el año. Entonces es una temperatura bastante agradable para enfriar en invierno y para calentar, para calentar en invierno y para enfriar en verano. Ahora, ya para finalizar, esta es la última diapositiva. ¿Qué va a pasar después de este mundo? ¿Qué va a pasar con el mundo post-COVID? Por lo menos para Nueva York y las energías renovables. Hay un cambio grandísimo en la forma como se consume la energía. Ya no estamos enfocados en los grandes edificios de oficinas en Manhattan, ya estamos distribuidos a través de diferentes localidades de la ciudad en ubicaciones más residenciales. Entonces hubo una adaptación muy importante dentro de la red para evitar apagones, donde en zonas de la ciudad donde normalmente no habían tantos consumos energéticos, ya sí los hay. Se tuvo que adaptar la red de una forma urgente, y esa adaptación seguirá pasando después del COVID. Hay un aumento considerable en rooftop para los edificios de oficina, porque un dueño de un edificio de oficinas que antes estaba un poco negando la posibilidad de instalar un rooftop porque la propiedad es muy cara y en cualquier momento la quiere vender, pero se tiene que amarrar a un PPA o a un lease o alguno de los elementos de financiación que vimos ahorita con los paneles solares. Hoy en día tiene un edificio que está en muy poca ocupación porque la gente ya no está utilizando las oficinas. Se hizo una proyección y se espera que la gente no vuelva a las oficinas de la forma como se estaba trabajando anteriormente. Va a haber una menos ocupación en los edificios comerciales, y ellos están de alguna forma ansiosos por poder tener otros ingresos. Una solución muy interesante desde el punto de vista de negocios y económica para los edificios
es instalar un rooftop para poder compensar esas pérdidas. Estamos a la espera de un Green Deal, pues de una ayuda, de un incentivo verde. Resulta que ya está demostrado que una inversión en energías renovables genera más empleo que una inversión en fuentes fósiles. Europa ya está instalando, ya tiene avances en unos incentivos verdes para el mundo post-COVID, donde la prioridad clara es la eficiencia eléctrica dentro de los edificios ya construidos y las energías renovables. El empleo es una prioridad para todos los países y, como mencioné, pues las energías renovables presentan una mejor oportunidad para esto. Y como último, estamos teniendo un impacto muy positivo ambiental y estamos al borde de una oportunidad grandísima para cambiar el chip y para entender que la energía renovable hoy en día presenta una viabilidad económica que antes no presentaba, y aparte estamos aportando al planeta. Muchas gracias por el tiempo. Yo creo que pasamos a algunas preguntas si las hay, y ahí está mi correo por si de pronto tiene alguna pregunta que no alcanzas a responder acá. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Tomemos atenta nota de los datos que nos está compartiendo Alejandro para que nos puedas ampliar las respuestas a todas las preguntas. Les recordamos que este evento tiene lugar en el marco de las jornadas de ingeniería de la Universidad EIA y su Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas, en la cual tiene también adscrita la especialización en energías alternativas. Como Alejandro dio inicio a la conferencia contándonos, recordándonos el momento crucial en que se encuentra el planeta, la humanidad, en no superar ese 1.5 grados que se considera un factor crítico o un viaje sin regreso. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos todos esos elementos que hacen viables proyectos de energías alternativas, desde los factores determinantes de los costos en cada posible proyecto. Encontramos voces de esperanza en todas estas innovaciones, factores de esperanza. Por ejemplo, la buena noticia de que en paneles solares las tecnologías vienen bajando estos costos hasta un 70% en una relación de tiempo de apenas una franja de tiempo de unos 10 años. Y toda esa evolución en leyes y normativas, como o tienes un techo verde o un techo solar, que nos hace pensar también ese compromiso individual. Y entre todas las preguntas, Alejandro, bueno, estuvieron muy activos Federico López Betancourt, mil gracias, Laima también, David Alzate, Angélica. Muy bien, entonces, muchas preguntas relacionadas, Alejandro, con Colombia. Es decir, nos preocupa mucho saber cómo quizás estamos en relación frente a la capacidad de desarrollar las cosas, de hacerlas, frente a baterías, paneles, etc. Y también David resalta sobre la normatividad, ¿cierto? Cuando presentas las leyes del techo verde o techo solar, ¿cómo vamos avanzando? Sabemos que en Colombia se han declarado algunas normatividades, pero por ejemplo nos falta llevar a la realidad toda esta propuesta de los prosumidores y tener todos en nuestras casas un contador de doble vía, ¿cierto? Y muchas iniciativas como la de Celsia que se asemejan en parte a lo que nos contabas de Nueva York. También hay una pregunta interesante de la parte de viabilidad de los proyectos en cuanto a energía solar. Laima nos pregunta, bueno, ¿cuánto de consumimos, qué porcentaje de lo que se genera en los paneles solares se consume para seguir al sol? Entonces, no sé, Alejandro, si nos quieres
compartir así en general tu concepto sobre cómo estamos en normatividad, en capacidades de desarrollo, ¿cierto? Les comparto que hay unas iniciativas desde universidades de desarrollo de generadores, de diseño de aspas, probando distintos materiales a nivel de investigación. Bueno, Alejandro, no, te cedo la palabra, no sé si ahí recogí más o menos las preguntas. De todas maneras, recordemos que los invitamos a escribirle directamente a Alejandro. Bueno, Laima me dice que le estoy interpretando muy mal la pregunta. Vamos a leerla entonces textualmente, Alejandro. Vamos a ver, Laima tiene varias participaciones. Permítanme. Bueno, Alejandro, si quieres ir tomando la palabra, yo voy haciendo el recorrido por las preguntas. Geoffrey, si quieres, aquí interrumpo un momentico. O sea, la pregunta aquí, Alejo, qué pena te interrumpo. Buenas tardes. Sí. Es súper sencilla. O sea, ahorita tú mencionaste los tandem trackers, que me pareció súper bonito. La pregunta era, ¿esos motores de qué potencia son y cuánta energía? O sea, es decir, cuánto de lo que realmente todo ese conglomerado, ese arreglo que él mueve, o sea, cuánta energía se traga ese motor para mover todo eso. Yo sé que ya están siendo muy eficientes, pero ¿cuántos más o menos si sabes? Pues mira, en este momento te digo que el porcentaje es pequeño, no te podría dar un número exactamente porque digamos que los datos que tenía están desactualizados. Los diseños de tracker, lo último que estuve familiarizado con los diseños de tracker directamente fue hace unos 2 años, y ya viste que en cuestión de 2 años el panorama cambia drásticamente, pero son porcentajes muy mínimos frente a lo que se genera. Y al ver un actuador que está siendo alimentado por cientos de paneles, pues estamos, o por lo menos un módulo muy grande de paneles, estamos hablando que son menos del 5% de lo que se genera. Si ¿Y quieres, dime. Si quieres, yo te podría averiguar los datos y te puedo responder por correo. Súper chévere, yo te escribo entonces, claro que sí. Y lo otro que sí pronto también te sabes es el tema de costos de operación y mantenimiento. Es que siempre ha habido la crítica, que yo no comparto, pero bueno, ha habido mucho la crítica de que los tracking systems son supuestamente muy costosos y que lo que genera a veces no se paga. Sobre todo cuando hablamos de 2 ejes, pues más que de uno. Pero en sistemas en desierto y todo el cuento, uno dice, ok, son piezas móviles, ¿cómo es el mantenimiento de eso? ¿Hemos mejorado, seguimos igual que hace 5 años o hay nuevos diseños? No, hay nuevos diseños, pues, especialmente provenientes de Europa. En España hay unos desarrollos muy interesantes de trackers. Hay una empresa que se llama Solar Steel, en la cual estuve muy cercano. Trabaja en diseños muy interesantes de seguidores de trackers. Hay nuevos desarrollos tecnológicos, y cuando tú consideras no solamente la optimización por ser un solo eje, sino que también consideras los paneles básicos, vas a encontrar una viabilidad económica mucho mayor. Además, si quieres, puedes ponerlo en silencio. No, yo estoy en modito, yo no sé quién es el que está haciendo bulla de lavamanos. Bueno. Lo que te estaba comentando es que los nuevos proyectos que están considerando acá en Nueva York no solo no tienen en cuenta ni monocristalino ni policristalino, mucho menos, sino que está trabajando con los paneles bifaciales. Entonces, cuando tú tienes un tracker donde no importa la hora en la que estás, tú estás recibiendo una cantidad de radiación directa por el sol, y estás recibiendo un 20% de radiación, pues, de forma indirecta. Si estás en un desierto o estás en nieve, ese porcentaje puede ser un poquito mayor. La cantidad económica de los trackers aumenta mucho porque, pues, como expliqué ahorita, el panel va a recibir radiación por los dos lados. Claro, entonces, okay. ese estigma que tenemos con los trackers empezó por los 2 ejes, porque eran elementos bastante complejos, bastante robustos, y que efectivamente no tenían viabilidad. Pero ya incluso países del trópico se están volviendo mucho más viables.
No, y de hecho uno sí lo ve, aquí hemos hecho algunos ensayos también con un sistema de un eje, con módulos bifaciales, y hemos visto que efectivamente hay un incremento interesante en la cantidad de energía generada, que dependiendo pues puede variar en promedio en el año, ¿no? Entre 14% y 25%, que es muchísimo. Entonces, sí, Sí, ciertamente y tienes no toda la estamos razón, aquí en el hablando trópico se paga. no estamos hablando de estudios teóricos, sino que aquí ya Mm. los proyectos comerciales y las ubicaciones que se están dando son proyectos de tracker de un solo eje, tipo tándem como el que vimos, y con paneles bifaciales. Dale, Alejo, muchas gracias. Gracias a ti. Otra pregunta que había sobre el tema de normatividad colombiana, pues por aquellos que no conocen, hay una ley muy importante que es la ley 1715, la cual habla de cómo el país acepta estas tecnologías y los posibles incentivos que pueden haber por el IVA y algunos otros mecanismos. Los invito a que revisen esta ley 1715 que, que demarca lo que nos espera en Colombia para energías renovables. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos nuevas preguntas. Se me ocurre que quizás también en el comentario, en la pregunta del AIMA, puede incluirse los costos de limpieza que mencionabas con robots de los paneles, Sí, sí, claro. lo que representa frente a lo que se genera. Pues, Geoffrey, la verdad, como te comentaba ahorita, los datos exactos no los tengo en este momento porque la industria avanza en términos agigantados en cuestión de 2 años, pero aquí en los proyectos que estoy llevando con Nueva York, todo hace parte de una viabilidad aprobada por parte de inversionistas y por parte de los operadores. Alejandro, también nos preguntan por otras formas, otras energías limpias asociadas a tratamiento y valorización de residuos o asociadas a vertimientos y emisiones de calidad de aire. Bueno, hay una tecnología que es la de digestores anaeróbicos, que probablemente han escuchado mucho. Acá es una tecnología que se está poniendo a prueba en la planta de agua más grande de Estados Unidos, que se llama Newton's Creek, aquí en la ciudad de Nueva York, y tiene unos biodigestores anaeróbicos bastante interesantes. Acá yo incluso tenía una diapositiva que lamentablemente por cuestiones de tiempo no fue posible compartirlas, pero bueno, qué pena, ya no la tenemos. Pero eh, pues pueden revisar el Newton's Creek, la planta de tratamiento, y efectivamente estos biodigestores son los que ayudan a mitigar la contaminación, las emisiones por tema de residuos y tema de aguas. Algo muy curioso es que incluso con la instalación de estos biodigestores dentro de la planta de tratamiento no se alcanzan los límites que se esperaba dentro de la ciudad y les tocó pedir una prorrogación para poder cumplir los límites. Entonces es una tecnología que que se está poniendo a prueba, que todavía no está generalizada dentro de la ciudad, pero que se espera tener resultados pronto. Muy bien, Alejandro, una pregunta final. Recordemos, Alejandro nos está compartiendo los datos de contacto para que continuemos compartiendo, porque por acá también te van a compartir proyectos, ideas. Y hay una última pregunta en relación con la energía que se pierde quizás por calentamiento en los edificios, ¿cierto? En relación a las calderas y otros equipos, considerando que es una ciudad muy densa y que posiblemente hay un mercado ahí. No sé si nos preguntan si han analizado esas posibilidades. Bueno, sí, si te refieres al tema de pérdidas térmicas por aislamiento de los envelopes, de las cubiertas de los edificios, sí, eso incluso no está dentro de esta presentación porque viene el tema de eficiencia energética más que el tema de energías renovables, pero hay una metodología que se llama Passive Housing o son casas pasivas, donde esta metodología lo que hace es
primero verificar que no existen pérdidas por el material que está directamente relacionado con el exterior, que cuando tenemos estructuras que se entrecruzan con el exterior exista de verdad un corte de material aislante para que el frío que llegue por este lado no ingrese al interior de la casa, que también incluye cómo las emisiones térmicas dentro de la casa sean controladas o por lo menos no afecten el ambiente dentro de la habitación. El tema de las ventanas y puertas de alto rendimiento, pues que acá le llaman así, pero son básicamente ventanas con un espesor más grande y unas puertas con unos espesores más grandes que evitan completamente esa transferencia térmica. Entonces la respuesta es sí, se están desarrollando muchísimos proyectos. Si están interesados en el tema, Passive Housing es una buena forma de búsqueda. Y todos estos proyectos pueden ser financiados por el PACE, la forma de financiación PACE que les describí anteriormente, donde el usuario final puede instalar estos elementos en la casa y ser muy eficiente energéticamente. No es algo nuevo, la ciudad ya viene trabajando en eficiencia energética mucho antes, tanto que ustedes vieron la gráfica donde desde 2005 a 2017 ya hay un 17% de reducción en las emisiones, que muestra que es una ciudad que no está incrementando sus emisiones, sino que ya lleva años reduciendo eso. Alejandro, nuevamente muchísimas gracias a ti y a todos los participantes. Muchas gracias por participar de esta apertura de las jornadas de ingeniería de la Universidad de EIA y su Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas, como de la especialización en ingenierías alternativas. A todos, mil gracias. Recuerden los datos de contacto que nos comparte Alejandro y también pueden observar en el espacio de mensajería el enlace en el cual van a encontrar el acceso al video. Mil gracias a todos. Geoffrey, muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Ya saben, me contactan si tienen más preguntas y bueno, si no las puede contestar en este espacio, pues las seguiremos hablando. Hasta luego y muchas gracias.